Buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. En primer lugar, agradecer a Cadena de Suministro la invitación para moderar esta mesa y, por supuesto, al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, casa a la que pertenezco desde hace ya más de 30 años. Y bueno, pues es un honor para mí pues, poder representarla en esta mesa y ante esta audiencia. Inicialmente, bueno, son casi la una, como dice aquel, no hemos comido, pero estamos bien, ¿no? O sea que yo creo que podemos todavía ir con esta mesa, que no va a haber ningún problema. Intentaré ser rápido con la presentación, porque lo importante es lo que van a decir las personas que saben que son los que están aquí sentados. Hoy vamos a tener como mesa de debate las necesidades simbologísticas en la nueva distribución urbana de mercancías. Tenemos como punto de partida dos cosas. Por un lado tenemos el sector Horeca, es un sector muy potente con una facturación de más de 157.000 millones de euros, con un crecimiento estable, tal y como hemos visto en otras ponencias, y que representa el 20-30% del tráfico en la distribución urbana. Y por otro lado tenemos el e-commerce. El e-commerce que está creciendo de manera sostenible. Estamos ya con unos volúmenes de 3,3 millones de paquetes diarios, según el último estudio de UNO, y con una evolución de un 240% en los últimos 5 años. Esta evolución y tendencias, tenemos una serie de diagramas que vienen del estudio de la logística para el e-commerce hechos por CEL, aquí por Ramón García, que está presente, y en el que a nivel mundial seguimos viendo crecimientos sostenibles a nivel mundial, tanto en facturación como en la tendencia de ser más importantes, tener un poquito más de mercado que el mercado tradicional, ¿vale? Y esto no solo se hace en este sentido, sino que también es a nivel global, es decir, en todos los mercados tiene más o menos un incremento, ¿vale? Va incrementándose en menor o menor medida, pero en todos está incrementándose. Ante esto, ¿qué retos y oportunidades tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la última milla? Jesús Lacasia fue quien moderó esta mesa durante todos estos años hasta que me ha cedido a mí los trastos, y él publicaba una diapositiva en la que hablaba de cómo había ido evolucionando, de cómo había pasado de ser un reto a plantear soluciones y después a plantear necesidades. ¿Y cuál es la conclusión que sacaba Jesús de todo aquello? Pues que seguíamos sin tenerlo claro. Y entonces yo digo, aquí vengo yo y lo voy a solucionar en un pispás. Y entonces digo, venga, vamos a poner a pensar, y como Jesús me da esto hace un año, digo, pues voy a trabajar un año y ya verás, vamos a venir aquí y lo vamos a solucionar en un momento. Entonces digo, ¿cuáles son los retos de la última milla? ¿Nos atrevemos a construir edificios especulativos de última milla? Bueno, para verlo vamos a primero ver cómo construimos un edificio de un almacenamiento tradicional a riesgo. Pues tenemos una serie de parámetros básicos, unos parámetros básicos que conocemos más o menos todos: una altura libre, una seguridad sin juntas, un muelle cada 1000 metros, por supuesto BRIAN o LEED, riesgo medio 5 ya no, riesgo alto 8, que nos han cambiado la norma. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues tenemos algo que, pues una cosa tan chula como esta, ¿no? Un edificio de 43.000 metros, hecho a riesgo, en San Agustín del Guadalís, que dividido en 4 módulos, el primer módulo con un pre-let, los 2 siguientes en menos de 6 meses, y el último módulo que está disponible, si alguno está interesado, pero hay gente que ya está negociando por ello, con lo cual que se dé prisa si quiere tenerlo. Entonces, sabemos hacerlo, sabemos hacer un edificio a riesgo de logística tradicional. Vamos a hacer lo mismo con un edificio de última milla, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos, y los parámetros más o menos los conocemos, ¿no? Altura de 8 a 10 metros, ya sin juntas, la playa de camiones igual, menos muelles, más muelles de furgonetas, aprovechando toda la fachada, también sello BRIAN o LEED, riesgo bajo 2, lo pongo en duda, riesgo alto 8, y con eso ¿qué hacemos?
pues vamos y preguntamos a los operadores. ¿Y los operadores qué nos dicen? Pues la respuesta de los operadores son, no, es que yo necesito fingers. No, es que yo tengo una cinta y no necesito plataformas. No, es que yo lo hago con las furgonetas dentro del edificio. No, es que yo necesito una mezanín dentro del edificio. Y digo, esto, no hemos entendido nada. Es decir, no sabemos hacer un edificio si no es con una petición expresa del edificio, ¿no? ¿Cargamos las furgonetas a pie plano o en un muelle? Entonces, volvemos a la pregunta inicial, bueno, a la afirmación inicial. ¿Seguimos sin tenerlo claro? Que ahora lo ponemos en interrogación. ¿Seguimos sin tenerlo claro? Y yo digo, estoy pensando y digo, pues creo que la respuesta está hace 2.500 años. 2.500 años que este señor de barba poblada, que se llama Sócrates, para contestar a la escuela sofista, que creía que lo sabía todo, ya le dijo una frase que hemos adaptado un poquito, ¿no? Y esa frase es, solo sé que no sé nada si hablamos de distribución urbana. Y con esto pues vamos a la mesa y vamos a presentar a los ponentes, que son los que realmente saben de esto, ¿vale? Entonces voy a presentar, que las presentaciones son largas porque tienen un currículum importante. Bueno, empezamos por Ramón García. Ramón es director general del Centro Español de Logística, el CEL, que es la asociación de referencia para la gestión de la cadena de suministro en España, además vicepresidente de la European Logistic Association, del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías. Tiene 1.000 puestos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de gestión y ha desempeñado su trabajo también en el Grupo Corte Inglés, en GSK, en BASF. Además, es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Camilo José Cela. Y ha sido designado como uno de los 5 profesionales más influyentes en logística y transporte en el 2025. Tenemos también a Manuel Molins, que Manuel lo tengo aquí, que cuenta con una dilatada experiencia profesional dentro del ámbito logístico, donde se ha especializado en la gestión de transporte y distribución de última milla, y ahora lidera CTT Express en Iberia. Tenemos esto lo tengo aquí, a Julián, a mi amigo de Gijón, que Julián es director Asset Management de Logística en Berlin Properties, licenciado en Ciencias Económicas y bueno, gestiona como Asset Management una de las mayores empresas tenedoras de edificios en España. Tenemos a Daniel Latorre, que es director general de Citylogin, ¿vale? También que es una empresa dedicada al sector de la distribución urbana de mercancías con carácter sostenible, ¿vale? También es profesor asociado en universidades. Y por último tenemos a Luis Muñoz, que es gerente de operaciones y logística en Boldis, ¿vale? Ingeniero, y Boldis es el negocio de distribución propia de Mao San Miguel, ¿vale? Que está presente en 13 provincias. Bueno, vamos con el asunto. Lo primero es, preparando esta ponencia, estuvimos hablando y Manuel Molins nos comentó una cosa, pues precisamente de lo que hemos visto de cómo son los edificios logísticos y cómo son la operativa. Y en el edificio que está en Coslada nos comentó que un edificio ya hecho, y además que tiene tiempo, ha sido reformado, entraron con esa reforma, habéis cambiado la operativa. ¿Qué habéis hecho y cuál ha sido vuestro planteamiento? Bueno, ¿me oís bien? Bueno, enlazando con tu conclusión de que no lo tenemos claro, yo antes de dar en el detalle de lo que tú dices, efectivamente no lo tenemos claro, pero es que yo tampoco lo tengo claro. A ver, ¿a qué me refiero? En el mundo, o sea, yo hablo por la distribución urbana de mercancías en lo que corresponde al e-commerce, que es una parte pequeñita de la distribución urbana de mercancías, pero bueno, es lo que yo os puedo dar mi experiencia. En nuestro negocio, lógicamente, los procesos de trabajo están cambiando de forma continua y por eso, afortunadamente, no lo tenemos claro porque gracias a eso tenemos trabajo. Los que trabajamos en CTT, en Segur, en Correos, etcétera, ¿no? Y cada vez vamos perfilando los procesos y haciéndolos más adecuados
al momento y a lo que tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un crecimiento muy fuerte. No es lo mismo distribuir 50.000 envíos diarios que distribuíamos hace 5 o 6 años que 700.000 envíos diarios que hacemos a nivel de España y Portugal a día de hoy, ¿no? Lo que hemos descubierto es que, como en muchos otros negocios, es fundamental la especialización. Si tú quieres conseguir unos costes muy bajos, que hoy en día es absolutamente necesario, tienes que especializar tus procesos para exactamente el tipo de operación que estás haciendo. Y llevado este principio a la nave que necesitamos para nuestra operativa, lo que os comentaba el otro día es que hemos cambiado un proceso de trabajo que se basaba en lo que llevamos haciendo los últimos, no sé, los 30 años que llevo ya en el sector, que es la distribución de paquetes que pueden ser pequeños o pueden ser grandes y que requerían fundamentalmente muelles de carga, ¿vale? A 60 centímetros. A 60 centímetros, o si es para un tráiler hasta 90, si es para una furgoneta a lo mejor a 30 y tal, ¿no? Lo que hemos visto es que para especializar nuestra operación en la distribución de última milla de paquetes muy pequeños, que es lo que hacemos, porque el e-commerce fundamentalmente distribuye paquetes más bien pequeños que grandes, los hay también grandes, pero fundamentalmente son pequeños. Es más eficiente una operativa sin muelles de carga, sino una operativa a pie de furgoneta. De determinada manera, ¿vale? Lo que se llama el pit stop. O sea, estáis utilizando un edificio con muelles como si fuese sin muelles. Exactamente. Y entonces, para el proceso de última milla, para el proceso de carga para la última milla, estamos utilizando la carga sin muelles. Pero para procesos de emisión, estamos utilizando una operativa distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de especializar las naves, no es la misma fisonomía una nave orientada, especializada en emisión de paquetes que una nave especializada en última milla, en reparto de paquetes. Y, por ejemplo, nosotros en Madrid, por ejemplo, que es el centro netamente más emisor, hay centros especializados en primera milla, en emisión, que tienen una fisonomía con muelles para trailers, que tienen unas instalaciones de clasificación de paquetes de determinada manera, que es bastante diferente que las naves que utilizamos para última milla. Por ejemplo, una nave de emisión bien concentrada, muy grande, para un gran centro, es lo adecuado para primera milla, mientras que en un Madrid yo creo que al menos 2, si acaso 3, incluso más naves para última milla es lo más conveniente, de un tamaño más medio, tipo 10.000 metros, una cosa así, mientras que la emisión puede ser mucho más grande. O sea, quiero decir que aquí la clave está, desde mi punto de vista, y en este negocio en particular, en la especialización del proceso y, por lo tanto, una vez que has definido tu proceso, buscas la nave necesaria para ese proceso. Claro. Daniel, Luis... Sí, yo coincido totalmente con Manuel, y a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Toda la carga de mercancía, toda la carga de mercancías en furgoneta la hacemos sin muelle, y en muchos casos viene dado precisamente a esa falta de disponibilidad en el mercado, porque es imposible, como comentabas antes, fabricar a medida para cada uno de los operadores, salvo que trabajemos en un llave de mano, lo cual es complejo. Por lo cual al final tenemos que adaptar, e incluso crear rampas para que puedan entrar los vehículos dentro de las operativas, con lo que ello conlleva, con los estudios de ventilación, si hay que meter ventilación forzada, etcétera, toda la complejidad que se da en relación a esto. Pero es que no nos queda más remedio. Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando estás preparando el presupuesto del año que viene y tú haces tus números, te salen tus números, pero luego te llega tu jefe o tus accionistas y dicen, no, este número está mal, tienes que dar este. Te pones a trabajar, a adaptarte, pues no te queda otro remedio. Y esta es la situación que tenemos, porque no hay disponibilidad y al final es como vivimos. Claro. Y Luis, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Con muelle? Yo creo que además habéis dado la clave, ¿no? Yo creo que no hay un modelo concreto para cada actor de la distribución de última milla, y vivimos mucho de la adaptación, ¿no? En nuestro caso, además, el mayor condicionante es la tipología de producto que movemos producto de mucho peso, lo cual condiciona desde la configuración de nuestros vehículos, que a su vez condiciona la necesidad de muelles, campa, etcétera, como también el retorno de producto. Nosotros trabajamos con producto retornable, por lo tanto, nuestra necesidad en cuanto
sector inmobiliario se refiere, vamos un poco en contratendencia, ¿no? Utilizamos más naves con campa, que no es la tendencia actual, obviamente, por la optimización de espacios. Pero también necesitamos muelles, porque tenemos un volumen también de mercancía que para toda la descarga y aprovisionamiento nos condiciona. Entonces, nuestra realidad actual es que nos intentamos un poco adaptar a esas necesidades y vamos adaptando esos procesos en la medida que podemos a las naves de las que disponemos, siempre buscando un máximo de eficiencia. ¿A qué distancia, Ramón o Julián, quien queráis, a qué distancia, sabemos a qué distancia están los edificios de última milla? ¿Lo sabemos? Sí, yo creo que se está produciendo un cambio, realmente ahora se está produciendo un cambio. En los últimos 5 años, cuando teníamos esta mesa, siempre hablábamos de esta conclusión de Jesús y no teníamos muy claro por dónde íbamos a ir, pero es cierto que concretamente en el último año se está produciendo un cambio que a mí me ha sorprendido, porque la verdad es que ha sido más rápido de lo que esperábamos y no anticipábamos este cambio. Y de hecho hay algún dato que curiosamente lo confirma. Yo cuando miro los datos me ha sorprendido. Yo siempre miramos el índice TomTom de tráfico para ver un poco dónde va a ser ese punto de inflexión para decir ya hace falta tener hubs urbanos o ir a un modelo diferente, porque ya entrar desde un Coslada 15, 20 kilómetros ya no es interesante. Y es curioso porque cuando miramos el índice, o sea, yo miraba comparado con el año pasado, Barcelona estaba en la posición 99 de ese índice de atascos, para llamarlo de una forma simplificada de TomTom, y ahora está en la posición 21. Es decir, ha subido exponencialmente los atascos en Barcelona. Y es un dato concreto. Madrid pasa de 124 al 101, pero si lo midiéramos y este es el dato del 24, si lo midiéramos con el dato de ahora, Madrid seguramente esté muy por arriba, porque con los atascos de las obras que están coincidiendo, estará muy por arriba. Entonces, esa distancia que antes era clave, pues tú decías, yo puedo hacer desde una nave desde fuera, puedo servir Madrid y no necesito hacer una descompresión de carga porque lo puedo hacer directamente, y ya sabemos que cada vez que tocamos la carga, siempre lo comentamos entre nosotros, es más coste, cada vez que tocas la mercancía más coste. Pues yo lo podía hacer directo. Ahora empezamos a tener, curiosamente, casos encima de la mesa, y nosotros ya tenemos algún caso, algún cliente que nos ha llamado para pedirnos, oye, ahora sí que necesito un hub en Madrid. No por un tema, sé que voy a tener más hub dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, porque voy a necesitar un hub porque no soy capaz de distribuirlo suficientemente rápido. Aunque tenga más coste, tengo que llegar en un momento determinado y no voy a ser capaz de hacerlo. Con lo cual, hace dos llega, tiene que dejar el producto y luego coger con otro vehículo y hacerlo. Sí, lo que pasa es que sale con muchos vehículos, hace muchas entregas simultáneas, mientras que tú con un vehículo, con una furgoneta, como hace Manuel, tú vas recorriendo puntos y haciendo entregas. Si tú divides una furgoneta en 10 andarines, tienes a 10 personas haciendo entregas simultáneamente. Entonces, aunque tengas más coste, que lo tienes, es interesante porque es capaz de llegar más rápido a hacer determinadas distribuciones. Esos hubs en horas, ¿no? Para entregas en horas. Entonces, ha cambiado. Hay un parámetro que pensábamos que era una manera, y ahora yo estoy empezando a ver un cambio por primera vez en 5 años, que yo siempre era quizá el más escéptico de aquí, el que, por como mi parámetro logístico, yo vengo mucho tiempo en la logística, claro, lo veía como muy difícil porque la logística es un tema de céntimos, no es un tema de Hay un punto que también tiene mucha incidencia, y seguramente Manuel coincide conmigo, que es la problemática cada vez mayor para encontrar repartidores, ¿vale? Entonces, ese tipo de figura tiene mucho más interés. Si hablamos, por ejemplo, del proyecto de Metro de Madrid que realizamos nosotros, pues uno de los puntos clave, además de la sostenibilidad, es la parte del poder repartir con personas que no requieran de vehículos. Es decir, sustituimos un vehículo cada 100 paquetes que somos capaces de repartir, pero además tenemos la opción de incluir a personas en el mercado de trabajo que actualmente no podemos incluir, por lo cual yo creo que es un punto también a mayores sobre ese punto. El problema es encontrar ese hub, ¿no? Creo que el Ayuntamiento de Madrid, Ramón, en la última, en vuestro congreso se habló precisamente de eso, ¿no? Que Madrid estaba para abrir 2 hubs en Madrid. No sé si todas las ciudades están dispuestas a eso o... Bueno, ¿se me escucha? Sí. Yo creo que yo empezaría por tu frase, ¿no? Y es un poco lo que planteas cómo has empezado la intervención, porque lo de solo sé que no sé nada es cualquier cosa, eso te lo podría decir cualquier alcalde de sus propias ciudades. Cuando le preguntas por la distribución urbana, no tengo ni idea de lo que hay en mi ciudad, ¿vale? Y esto, que dicho así suena muy fuerte, pero es la realidad, porque empezamos a tener datos. Cada vez que nos juntamos en esta mesa, cada vez hay más datos, pero hace 5 años no había ninguno estructurado, ninguno claro. Ahora ya, pues todos habéis venido con vuestra chuleta de unos datos, ¿vale? De tráfico, de atascos, de paquetes.
Esto, si lo trasladamos a cualquier ciudad, pues todavía no hay esa conciencia, fundamentalmente en las ciudades medianas, de que la logística forma parte de su vida cotidiana. Entonces, las ciudades no están adaptadas a la logística y no ven a la logística como algo que pasa, conviven con ello, pues no tienen los datos adecuados. Lo ven más como un problema, ¿no? No, pues sí, lo ven como un problema, pero no se ha abordado cómo voy a abordar la solución. Y hay que empezar pues teniendo datos. Vale, entonces, ¿qué sucede cuando empiezas a tener datos? Pues cuando empiezas a tener datos de los flujos de mercancías que hay en tu ciudad, pues sabes quién pasa, con qué vehículos, en qué horarios, cuándo hay atascos, dónde están, dónde los hay. Vale, ese es el primer paso. Eso, ciudades como Madrid han empezado ya a tomar datos, ¿vale? Y como consecuencia de tal, todavía se tienen que estructurar un poquito más. Nosotros les estamos ayudando en esto. Pues lo que irá pasando con el tiempo es que una vez que tengamos bien claro cuál es la foto estática o dinámica de los flujos de mercancías en la ciudad, pues vamos a darnos cuenta pues, de que lo que más pesa en la ciudad es el Horeca. Antes tú planteabas el 30, la ciudad de Madrid está por encima del 40, que el e-commerce nos llega al 10, ¿vale? Que tenemos otro tipo de... Faltan las tiendas. Que tenemos otro tipo de tiendas, tenemos las tiendas de alimentación y bebidas, pero los supermercados que son casi el 30 también. O sea que tenemos un 70% que solamente es para tema de alimentación y luego el otro 30% es todo lo demás. Y en todo lo demás se distribuye a hospitales, se distribuye a talleres, a oficinas, a todos los servicios. A todo el resto de servicios, se hacen recogidas. Bueno, hay montones de cosas que son distribución urbana también, ¿no? Claro. Y que no están en este foro y que no estamos hablando de ello, ¿no? Entonces, sí, ahora Madrid ha empezado ya, empezamos con pilotos, empezamos pues, posiblemente con lo más sencillo, que es que es todo lo relacionado con la paquetería, que es lo que venimos trabajando años, pero yo creo que lo que tiene que pasar son dos cosas. Una, primero, que tengamos los datos, que se analicen esos datos y a partir de ahí empecemos a generar una inteligencia que nos ayude a ver el mapa de calor de la ciudad y cómo eso evoluciona. Y a partir de ahí, yo creo, y esto con Jesús lo llevo discutiendo muchos años, y más con lo que estoy escuchando, cada vez más nos vamos a dar cuenta, y las ciudades se van a dar cuenta solas, que igual que no, cada vez que viene una compañía aérea o una compañía ferroviaria, no le hago poner una estación, un aeropuerto, las ciudades van a tener que construir sus espacios logísticos. Y en las empresas vamos a tener que tener el modelo de gobernanza para utilizarlos a conveniencia. Ahora lo que comentaba Jesús, el modelo colaborativo. Un modelo colaborativo, pero que con unas infraestructuras que sean colaborativas. Antes comentaba Manuel, pues que a lo mejor la preparación la hago fuera, pero a lo mejor esa última clasificación, y cuando me interese, si tengo una infraestructura en la ciudad que me ayuda a hacer eso, cuando me haga falta, pues no tengo que hacer la inversión. Vale, si tengo el punto porque ahora a alguien se le ha ocurrido decir que termino el nudo de manoteras y a continuación destapo o quiero tapar lo que hay a continuación y a todos los que vivimos en la zona norte nos tienen locos, bueno, pues eso, el que tenga una solución, si tengo ya esos espacios generados, pues es una posible ayuda. Entonces, yo no tengo una respuesta cerrada, sino que abro esta reflexión y creo que vamos en el camino de que esto suceda, pero empecemos por los datos para poder que Seneca tenga algo que saber, ¿no? Hablando de una palabra nueva, sostenibilidad y movilidad, en nuestro caso también es importante y están enlazadas. Yo os lanzo que para mí sostenibilidad es qué hacéis para ser más económicos, porque para mí eso es sostenibilidad. Y en la cuestión de movilidad, la movilidad eléctrica la estáis implantando, y si la estáis implantando es por convicción, por imposición o por subvención. Por la última ya te digo yo que creo que ninguno, ¿vale? Porque creo que el último MOVES que he podido recibir pues se pidió en el año 2019 y lo recibió hace 3 o 4 meses, ¿vale? Esta es la realidad, son muy lentas. Yo creo que al final este tipo de acciones, y al final va un poco alineado con lo que comentaba Ramón, las tomas por tratar de tener una ventaja competitiva, ¿vale? Esta es la realidad. Es decir, cuando nosotros lanzamos CityLogin hace 6 años y lo lanzamos precisamente basado en una distribución más sostenible, en las 3 parámetros, social, medioambiental y económico, lo hacemos por tener una ventaja competitiva. ¿Cuál es el problema? Y creo que esto es importante y también afecta a todo el tema de definición de edificios logísticos en la ciudad. Es la inseguridad jurídica que existe, ¿vale? Y la posibilidad de lo que actualmente es una ventaja competitiva, que en un plazo de 4 años... Jurídica, ¿en qué sentido? ¿Una ventaja competitiva? Oye, yo tengo inseguridad. Ha dicho inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica. ¿Pero en qué sentido? Pues muy sencillo. Si yo hago una inversión en un vehículo eléctrico que me cuesta el doble, que tengo un retorno de inversión más largo,
y en este país pues sea una situación que cada 4 años pues pueden pasar circunstancias que hacen que la mañana normativa, tenemos otra normativa que la normativa vale. cambie, pues yo he perdido totalmente mi ventaja competitiva. Claro. De hecho, he hecho una inversión que no sirve absolutamente para nada. Entonces, es importante que se dispongan de datos precisamente para tomar decisiones basadas en esos datos y que sean estratégicas y que sean para mejorar el servicio de distribución urbana de mercancías, pero además es importante que se mantengan en el tiempo, porque si no, a nosotros como empresarios nos van a volver ¿Tenéis sitio totalmente locos. Para cargar esos coches? ¿Tenéis energía para cargar esos coches? Bueno, sitio tenemos, el problema es hacer a veces llegar la energía a ese lugar, ¿vale? De hecho, nos ha llegado incluso a incluir... Eso nos suena, ¿eh? Instalación de 22 cargadores eléctricos y encontrarte con que tienes que incluir un balanceador de cargas porque no hay potencia instalada suficiente y el coste de un centro de transformación es una barbaridad. Entonces, ¿Vosotros Luis también estáis electrificando? Sí, nosotros, y un poco ligado al punto anterior, en realidad tenemos 2 proyectos de 2 hubs urbanos que va muy ligado a esos modelos, entre comillas, piloto, ¿no? Porque al final una de las cosas que hablábamos y que condicionan mucho esos micro hubs es el coste que tienen dentro de las grandes ciudades. O sea, al final un negocio tiene que ser sostenible y los negocios logísticos y los negocios de distribución, como todos sabemos, pues los márgenes son ajustados. Sí que tiene una serie de ventajas. Yo creo que Daniel daba la clave en uno de ellos, que es el tema de los profesionales, el reparto. Nosotros, de forma general, movemos vehículos habitualmente de 12 toneladas, 7,5, 16 toneladas. Esos son vehículos que requieren conductores con una capacitación, con un carnet C, lo cual cada vez es más difícil encontrar. ¿Qué te permite un hub urbano? Pues utilizar vehículos eléctricos con carnet B, microvehículos, furgonetas, que aparte te permiten un nivel de servicio al cliente. Nosotros estamos dando niveles de servicio de menos de 3 horas. Pero per se nuestro negocio ya es un servicio con un nivel de servicio altísimo, porque servimos en D+1. Nosotros, mientras estamos aquí teniendo... Eso también te reduce costes. ¿Eh? Eso también te reduce costes, ¿no? Ser tan rápido, ¿o no? ¿O te los aumenta? Te los aumenta porque tienes que ser mucho más ágil, por ejemplo, en toda la configuración de las rutas y optimización. Mientras estamos teniendo esta conversación, nuestros comerciales están tomando nota a los clientes, terminarán a las 3 de la tarde y mañana a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, nuestros clientes tienen el pedido en su puerta, ¿no? Entonces, el tema de la electrificación, bueno, como también decía Daniel, tiene un coste. Nosotros cuando empezamos a probar vehículos de gran tonelaje eléctricos, un camión de 12 toneladas eléctrico es el triple que un vehículo de combustión en cuanto a coste. No solo eso, sino que ¿qué nos pasa a nosotros? Nos limita mucho la capacidad. ¿Os daba la autonomía? ¿La autonomía era suficiente? La autonomía no es nuestro limitante. Nuestro limitante es la capacidad de carga. Nosotros no saturamos por volumen, saturamos por peso. Entonces, nosotros siempre lo decimos, para nosotros tiene que avanzar la tecnología en cuanto a que esas baterías sean mucho más ligeras, que nos permiten optimizar esos pesos. Si no, para nosotros es muy complicado el poder adaptarnos a este tipo de vehículos. El problema es que al final estás adaptando tu operativa, tu modelo de negocio a un vehículo, a un edificio. Es decir, en lugar de ir a la solución más eficiente, tienes que ir a la solución que se adapta a esa situación. Es decir, tengo que adaptar mi operativa a que tenga una autonomía, a que tenga una capacidad, etcétera, etcétera. Tengo que adaptar mi operativa a que tenga un edificio con las características X. Entonces, esta es la problemática. Al final vivimos en una continua adaptación a las distintas circunstancias que están ocurriendo. Entonces, es muy complejo. En un edificio, ¿qué parámetros ESG, qué parámetros son los que más valoráis? Porque una de las cosas que también he visto en el estudio de la logística del e-commerce que hizo el CEL, a sus asociados le preguntaban qué había encarecido su transporte en los últimos años, y tenían como 10 o 12 parámetros y ninguno era la renta. O sea, que Javier Inchauspe tenía razón y que las rentas todavía podemos subirlas hasta que digamos que es un problema para vosotros. O sea, que todavía hay margen, ¿no? Eso es una cosa muy buena para nosotros, pero quitando eso, ¿qué parámetros necesitáis en vuestros edificios que decís, no, es que esto para nosotros es importantísimo, no sé, fotovoltaica, BMS, cualquier otro parámetro? ¿Qué es algo imprescindible para vosotros? O Ramón, ¿qué os dicen vuestros asociados? ¿Qué necesitan? Yo creo que si hablamos de última milla, lo más importante es
ser capaz de llegar con un vehículo grande para salir con un vehículo pequeño. Esta es la realidad. Pero es que esto es lo que no tenemos precisamente en las ciudades. Es decir, no tenemos la capacidad de llegar con un tráiler para poder salir con furgonetas. Pero utilizáis sorters en los edificios, con lo cual la fotovoltaica en un momento dado puede ser un elemento de ahorro, ¿no? Para vuestros edificios, porque tenéis un consumo más alto que una logística tradicional, que prácticamente el consumo son más las oficinas casi que el propio edificio, ¿no? Sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que indicas, y además es que, quiero decir, si queremos anticipar el problema que vamos a tener dentro de unos años, el problema, traduciendo el problema que estás explicando, ese problema se llama gálibo. Es decir, si tú no tienes gálibo suficiente para poder entrar dentro de las ciudades y poder montar esas infraestructuras, va a ser imposible que puedas hacer una desconsolidación lógica para que te salga el coste razonable. Entonces, el tema del gálibo es clave. ¿Vale? El tema de separar flujos es clave, porque si queremos analizar los flujos de Horeca con los flujos de última milla de un e-commerce o con los flujos del retail de alimentación, esos tres ejemplos son totalmente diferentes. Esos flujos deberían ser separados de lo que son las tiendas físicas de calle. Entonces, ese tipo de infraestructuras que tenemos que anticipar, o las anticipamos ya pensando en lo que vamos a hacer dentro de 20 años, o va a ser imposible de realizar. Cuando hemos visto los hubs que se han montado en Madrid, el principal problema de los dos principales hubs públicos que hay ahora es el gálibo. No tienes gálibo suficiente para poder operar. Y eso es un problemón, porque queremos hacer pruebas, todo el sector queremos avanzar y hacer pilotos, pero llega un momento que el piloto no se sostiene, porque tienes que entrar con un vehículo grande para salir con uno pequeño, porque para entrar con el mismo vehículo que sales, ¿dónde está el ahorro? Claro. Esa es la clave, anticipar ese movimiento. Aquí, un poco por decir algo que no digan ellos, porque ya digo que aquí están todos mis asociados y te lo dicen en primera persona, pero por salirme un poco de la caja, al final, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues yo creo que va en la línea de lo que comentaba yo al principio. Es que como prácticamente ningún ayuntamiento ha pensado en la logística como que es algo que está en su ciudad, la normativa no acompaña. Es que ese es el siguiente punto. Y entonces, claro, ¿qué es lo que piden los asociados? Porque haya una normativa que acompañe a que estos espacios existan. Vinculado con todo eso, lo que se está haciendo, como comentaba Daniel, es adaptándonos a lo que hay. Exacto. Y entonces nos están pasando pues estos problemas que tenemos por la ubicación, que no tiene trifásica, que no tiene el gálibo adecuado, que no tiene muelles cuando hacen falta, que no tiene seguridad, ¿vale? Bueno, pues encontrar los espacios es complicado también. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que al final pues esto tiene que pasar porque de una vez por todas pues integremos los planes urbanísticos, que la logística es importante, que eso es un poco lo que escuchabas el otro día, que el Ayuntamiento de Madrid, no a corto plazo sino a largo, en el nuevo Sueña Madrid sí que plantea el que la logística sea parte del plan urbanístico. En tanto en cuanto eso no suceda, pues bueno, pues nos tendremos que adaptar a lo que hay. Y eso pues es lo complejo. Nos pasa lo mismo también, hablabas de vehículos eléctricos, pues ahora hay un vehículo eléctrico que se está empezando a utilizar, que es el metro, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí nos puede dar más pautas Daniel, pero la cuestión está que también nos estamos estamos utilizando una infraestructura que tampoco estaba pensada para esto. Por supuesto. No. Entonces, claro, tenemos las cercanías también, que a lo mejor están un poco mejor, pero digamos que al final, en el momento que veamos con una visión holística la problemática que hay, pues empezaremos y pensamos que la ciudad necesita tener esas infraestructuras logísticas para poder suministrar todo lo que pasa en la ciudad en el día, pues todo esto es lo que nos va a cambiar estos paradigmas, esta normativa, etcétera. Pero tenemos que trasladarlo de que eso es necesario. Y ahí vuelvo al principio de mi intervención. Para eso los datos nos van a levantar la mano y al final nadie puede solucionar un problema que no conoce. Y eso es extremadamente importante, ¿no? Necesitamos tener esos datos que nos lleven a toda esta derivada, ¿no? Que va a acabar, pues eso, con esos cambios de normativa, con esas adecuaciones de infraestructuras, con esas infraestructuras adecuadas para la operativa que requiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tanto en cuanto eso no pase, pues seguimos con todos estos problemas, que es adecuarnos a lo que hay. Vosotros hace yo creo que un año y pico así, visité la fábrica de Mau en Alovera, ahora está haciendo una ampliación importantísima, y vi un nivel de automatización muy alto. ¿Apostáis por la automatización en vuestro proceso? Sí, lo único que aquí tenemos que separar lo que es la parte fabricante de la parte distribuidora. Sí, lo que hicimos fue la fábrica, no fue. Pero vosotros también estáis en la misma... No, nosotros, más focalizado en la parte de distribución urbana de lo que es el sector Horeca, por el condicionante del negocio, no estamos tanto en el punto de la automatización, sino más en el punto de la digitalización. Venimos de un sector que está bastante, digamos, antiguado en esa parte, y lo que hemos apostado mucho estos últimos años es por todo el tema de optimizadores de rutas, herramientas de business intelligence. O sea, en definitiva,
tener la capacidad de poder medir nuestras operaciones para poderlas optimizar, que eso es una de las claves que a día de hoy, que antes no teníamos y que ahora empezamos con inteligencia a tener. artificial. Inteligencia Propia, artificial. o sea, ¿la desarrolláis vosotros o No. estáis? No. Hacemos proyectos paralelos con empresas, desde la parte de aprovisionamiento, ya te digo, la parte de optimización de rutas, etcétera. Todo con foco en optimizar esa parte más de procesos, más que de la automatización pura de lo que es el proceso de carga y descarga logístico. Estamos viendo que se necesita, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, estáis necesitando nuevos edificios. En las ciudades más pequeñas, esta tipología ahora mismo, ¿hay un servicio suficiente o también va a necesitar implementar nuevos edificios de última milla para dar servicio a poblaciones más pequeñas? Yo creo que la situación es similar. O sea, al final hay muchos centros de ciudad muy, muy complejos, con unas dimensiones mucho menores que la que puede ser Madrid o Barcelona. Pero, por ejemplo, nosotros, la continuación del hub de movilidad que teníamos, en este caso aquí en Plaza Mayor, en Madrid, fue precisamente en Zaragoza, ¿vale? Una ciudad completamente distinta, pero también con un centro de entrega complicado y que, bueno, pues que requiere de las mismas situaciones. Tenemos que tener en cuenta que al final, en toda esta parte de la última milla, las ciudades van a remolque de lo que va sucediendo en Madrid y en Barcelona. Entonces, al final, pues sí, hace 30 años fue la primera zona de bajas emisiones en Estocolmo. En el 2017 hablábamos de 500 zonas restringidas en el conjunto del mundo, pero es que en el 2030 probablemente toda gran ciudad va a tener una zona de bajas emisiones, por lo cual nos vamos a encontrar con la misma situación, y la ventaja que podemos tener es que no está tan consolidado, digamos, el ámbito urbanístico en ciudades pequeñas como puede ser en ciudades como Madrid y Barcelona. Y ahí sí que a lo mejor tenemos la posibilidad de buscar infraestructuras que se puedan desarrollar, que se pueda trabajar y que podamos avanzar en esa línea para mejorar la distribución. Claro, siempre que las autoridades estén por la labor de entenderlo, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, y es fundamental el punto que comentaba antes Ramón, de tratar de mejorar la colaboración. Yo creo que va a ser uno de los puntos claves, es decir, competir primero y colaborar después, o colaborar primero y competir después, para poder abarcar y para poder, bueno, pues ya que has hecho una inversión en un hub de movilidad, pues a lo mejor que ese hub de movilidad no sea solo usado por mí, sino que sea usado por otras muchas empresas, pero que nos requeriremos de los niveles de integración que tenemos ahora, que es la auténtica pesadilla que cualquiera tenemos. O sea, cuando tenemos un nuevo cliente, bueno, pues desarrollar una nueva integración que tan compleja es. Ahí Ramón está haciendo un gran trabajo de DCT, tratando de disponer de un estándar para poder realizar esa entrega. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a todo, y bueno, pues un placer acompañar a los que de verdad saben, y espero que, no sé si el año que viene diremos que solo sé que no sé nada, se habla de distribución urbana, ya veremos a ver. Venga, muchas gracias. Gracias.